Hola, ¿qué tal chicas? Buenas tardes, bienvenidas a nuestra clase que vamos a tener, nuestra clase número 11, ya la penúltima clase que vamos a estar trabajando en nuestra materia de estadística, ¿ok? Espero que cada una de ustedes chicas esté perfectamente, ¿ok? Vamos a dar inicio chicas con el tema que les comenté que quería que abordáramos. Es un tema muy importante. Ustedes van a estar teniendo esta materia en su próximo cuatrimestre y me gustaría que tuvieran una pequeña introducción acerca de lo que consiste. El tema es probabilidad. Es como que la consecución que se tiene de la estadística y vamos a analizar cómo se relacionan y qué es esta disciplina. ¿Va que va? Iniciamos con el concepto, chicas. Como siempre, primero necesitamos saber qué es probabilidad, ¿ok? La probabilidad, chicas, la podemos conocer como una medida que se utiliza para mostrar cuánto de probabilidad se tiene de que ocurra un evento, ¿ok? Es una manera simple que nosotros entendemos de manera lógica, ya sabemos qué significa la palabra probable, ¿ok? Pero en concreto, chicas, la probabilidad de un evento es un valor entre 0 y 1 que se tiene, que indica qué tan posible puede llegar a ser que suceda un evento, ¿ok? De manera que cuanto mayor sea la probabilidad de un evento, significa que más fácil es que esto ocurra, ¿ok? Para obtener la probabilidad de un suceso, chicas, generalmente se determina la frecuencia con la que esto ocurre a través de experimentos aleatorios bajo condiciones estables y se procede a realizar diferentes cálculos teóricos, ¿ok? Para hacerlo, chicas, se sigue lo establecido a través de la teoría de la probabilidad, ¿ok? Vamos a hablar de esta teoría un poquito más adelante. Es una rama de las matemáticas dedicada específicamente al estudio de la probabilidad. Esta disciplina es generalmente empleada por otras ciencias como las ciencias naturales y sociales o como disciplina auxiliar, ya que esta permite manejar escenarios posibles en base a generalizaciones que solemos hacer. ¿Ok? El origen de la probabilidad reside principalmente en la necesidad que ha tenido el ser humano con el paso del tiempo de anticiparse a los hechos, ¿ok? Y de predecir de cierta manera el futuro. Sabemos que esto, hablando de manera empresarial, relacionado con el área de negocios y administración, pues es muy importante porque en muchas ocasiones puede facilitar la toma de decisiones al tener la capacidad de predecir qué tan probable es que surja un evento, ¿ok? Así es que en su empeño por percibir patrones y conexiones en la realidad, se enfrentó constantemente al azar, o sea, a lo que carece de orden, ¿ok? Las primeras consideraciones formales que se tienen de esta disciplina, que es probabilidad, provienen del siglo XVII y específicamente de la correspondencia que existió entre Pierre de Fermat y Blaise Pascal en el año de 1654. Ahora sí, chicas, teoría de la probabilidad, ¿ok? La teoría de la probabilidad es un conjunto de reglas y propiedades que nos van a servir para calcular la probabilidad de un fenómeno aleatorio, ¿ok? Así pues, la teoría de la probabilidad nos permite saber qué resultado da un experimento aleatorio y cuál es el resultado más posible que podemos obtener de que ocurra. Hay que tener en cuenta siempre que un fenómeno aleatorio es un resultado que se puede obtener de un experimento cuyo resultado no se puede predecir, ¿ok? Si no depende del azar. De modo que la teoría de la probabilidad son un conjunto de leyes que nos permiten determinar cuánto de probable es que ocurra un fenómeno aleatorio. Un ejemplo muy claro, chicas, puede ser cuando lanzamos una moneda al aire y podemos obtener dos posibles resultados, cara o cruz, chicas, ¿ok? No hay posibles resultados alternos a estos dos que tenemos, ¿ok? Pues podemos usar la teoría de la probabilidad para calcular la probabilidad de cara, que en este caso sería 50%, y de cruz, que sería 50%, ¿ok? Es el ejemplo más claro que podemos encontrar. Ahora bien, vamos a conocer algunos de los conceptos básicos que tenemos relacionados con la disciplina de la probabilidad. Uno de ellos es espacio muestra. Este espacio muestra, chicos, es el conjunto de todos los posibles resultados que tenemos de un experimento aleatorio, ¿ok? El símbolo de muestra, el símbolo de espacio muestral es la letra griega omega mayúscula. Podemos observar en la diapositiva cuál es el símbolo para representarlo y también se puede representar con la letra E mayúscula, ¿ok? Un ejemplo del espacio muestral que tenemos del lanzamiento de un dado es el lanzamiento de un dado. Como lo podemos ver en la diapositiva, tenemos el símbolo de omega es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son todos los posibles resultados que nosotros podemos obtener al lanzar nuestro dado, ¿ok? Ese va a ser nuestro espacio muestra.
Continuamos con el segundo concepto, chicos, que es suceso. Un suceso o evento, también conocido como un evento, es cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio, ¿ok? Por lo tanto, la probabilidad de un suceso es un valor que nos indica cuánto de probable es que ocurra un resultado. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, que ya habíamos visto ese ejemplo, tenemos dos sucesos posibles, cara y cruz. Y se distinguen diferentes tipos de sucesos, chicas. Son una infinidad, les enlisté los principales. Tenemos el primero, que es el suceso elemental o el suceso simple, que es el más utilizado generalmente en cualquier disciplina. Pasamos al segundo, suceso compuesto, suceso seguro, suceso imposible, sucesos compatibles, sucesos incompatibles, sucesos independientes, sucesos dependientes y por último, suceso contrario a otro, ¿ok? Ahora bien, chicas, tipos de probabilidad, ¿ok? Está claro que existen una infinidad de diferentes interpretaciones de la probabilidad de acuerdo a la situación, ¿ok? Y de esta manera se tienen diferentes tipos de probabilidades que se pueden adaptar de manera más específica a las necesidades que tengamos del estudio que queramos realizar, ¿ok? Tenemos la probabilidad frecuentista, la probabilidad clásica, probabilidad objetiva, la probabilidad teórica, la probabilidad experimental, la probabilidad subjetiva, la probabilidad condicional, la probabilidad geométrica, la probabilidad binomial, la probabilidad hipergeométrica, la probabilidad lógica y la probabilidad condicional, ¿ok? En la diapositiva, chicas, podemos observar una ruletita que se encuentra dividida en 4. Este es un claro ejemplo de la probabilidad. Si podemos analizar cuál es la probabilidad de que la flecha caiga al girar la ruleta en alguno de los 4 apartados que tenemos, pues sabemos que cada uno tiene un 25% de probabilidad de que caiga en su espacio porque se encuentra un todo que es el 100% dividido en 4 espacios y cada uno tiene el 25% de probabilidad de que caiga en su color, ¿ok? Es un claro ejemplo de para qué nos sirve la probabilidad. Ahora bien, chicos, ¿cómo calcular la probabilidad? ¿Ok? Las siguientes son algunas de las fórmulas clásicas que se utilizan para el cálculo de la probabilidad de eventos. Tenemos la regla de Laplace. Para calcular la probabilidad clásica se emplea la fórmula que tenemos a continuación, que es PA es igual a cantidad de casos favorables del evento sobre la cantidad de casos posibles, ¿ok? Por otro lado, al realizar un número grande de experimentos, chicos, tiene que ver un poco con este cálculo que nosotros realizamos de medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados, no sé si recuerden. En este caso, para la probabilidad, al realizar un número grande de experimentos, la probabilidad se calcula de la siguiente manera. PA es igual a las veces que ocurre el evento sobre el total de experimentos que realizamos, ¿ok? La regla de Laplace, chicas, es una regla que nos va a servir para calcular la probabilidad de que ocurra un suceso, ¿ok? En concreto, esta regla nos dice que la probabilidad de ocurrencia de un suceso es igual al número de casos favorables partido por el número total de casos posibles, ¿ok? Ahora bien, diferencia entre probabilidad y estadística, chicas. Ahorita estamos analizando nuestra materia de estadística, sin embargo, están relacionadas estas dos disciplinas. Es importante que conozcamos cuál es la diferencia entre estas dos disciplinas, ya que la primera forma parte de la segunda, ¿ok? La probabilidad forma parte de la estadística. Como ya lo hemos mencionado, chicos, anteriormente, la probabilidad es la posibilidad de que suceda un fenómeno bajo unas determinadas circunstancias. Utilizar los datos obtenidos de una muestra para poder realizar dicho cálculo, ¿ok? Y por otro lado, chicas, la estadística es una disciplina científica que se va a encargar de obtener, ordenar y analizar el conjunto de datos extraídos de una muestra o de un estudio que nosotros estemos realizando, ¿ok? El objetivo de la estadística es extraer conclusiones y realizar predicciones acerca de un fenómeno que observamos. Aplicaciones prácticas de la teoría de la probabilidad. Esta teoría de la probabilidad tiene numerosas aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana y en diferentes campos profesionales, ¿ok? Lo que conocemos como áreas de aplicación. Algunas de estas son la estadística, que es la principal, diría yo, ya que la probabilidad es la base de esta y nos permite analizar e interpretar datos que nos permitan tomar decisiones informadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos una manera de sustentar la información que nosotros tenemos para procesarla y de esta manera poder tomar decisiones asertivas en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, ¿ok?
Como segunda disciplina tenemos la ingeniería, en donde la teoría de la probabilidad se utiliza en la ingeniería para evaluar la confiabilidad de sistemas y para predecir cuál es el comportamiento de diferentes materiales, ¿ok? La economía y las finanzas, chicas, la probabilidad es esencial en el análisis de riesgo que tenemos y en la valoración de activos financieros. Y por último tenemos como ejemplo la física, en donde la teoría de la probabilidad es fundamental en la mecánica cuántica, permitiendo describir y predecir el comportamiento de partículas subatómicas, ¿ok? Son algunos ejemplos. Ahora bien, ejemplos de probabilidad, chicas. Lo que vimos aquí atrás son ejemplos de campos de aplicación donde nosotros podemos utilizar la probabilidad, y aquí traigo algunos ejemplos de cómo se puede implementar de una manera más específica, ¿ok? Iniciamos con el ejemplo número 1, chicas, pólizas de seguros, ¿ok? Para asignar el valor de una póliza de seguro, chicos, ya sea de seguros de automóviles, de cualquier tipo de seguro que estemos trabajando, se divide a la población en categorías por edades y antecedentes, ya que cada categoría tiene diferente probabilidad de sufrir determinados percances, chicas. La verdad es que de manera personal yo no me había detenido a analizar este pequeño punto, pero pues es cierto, ¿no? Muchas veces no es la misma probabilidad que un adulto mayor tenga un accidente que un joven que apenas inicia a manejar, ¿ok? Por ejemplo, hay grupos con más riesgo de sufrir accidentes por choques de autos o por tener un paro cardíaco, ¿ok? Estos cálculos van a hacer que realmente se tenga una perspectiva diferente a la hora de realizar el cálculo de la póliza, ¿ok? Como siguiente ejemplo tenemos el control de la calidad. No se alcanza a ver en la diapositiva, pero es control de la calidad, ¿ok? En donde pues a las personas que forman parte del departamento de calidad les interesa saber cuáles son las probabilidades que hay de encontrar piezas defectuosas en un lote que se tenga de producción, con la finalidad de tomar medidas para mejorar la calidad del producto y ofrecer una garantía adecuada a los clientes que están trabajando, ¿ok? Y por último ejemplo, chicos, tenemos mercado petrolero, ¿ok? La probabilidad de conflictos que involucran a países productores de determinadas materias primas estratégicas como el petróleo, inciden notablemente, chicas, en los precios de este y sus derivados como la gasolina, ¿ok? Importancia de la teoría de la probabilidad, chicas. La teoría de la probabilidad, como ya lo mencionamos, es una herramienta muy poderosa, muy práctica, que nos va a permitir comprender y predecir fenómenos aleatorios en diferentes campos. Su principal aplicación es práctica, es amplia y su importancia es innegable en el mundo actual, en cualquier ámbito que nosotros trabajemos, porque la incertidumbre y la toma de decisiones informadas son fundamentales para el éxito personal y profesional, ¿ok? De manera profesional, ya lo hablamos, de cualquier área, pues puede ser muy, muy útil esta herramienta. Y esta teoría de la probabilidad, pues juega un papel crucial en diferentes campos, ya que permite tomar decisiones informadas en situaciones de incertidumbre. ¿Qué queremos decir en situaciones de incertidumbre? Es en situaciones en donde nosotros no contamos con la cantidad de datos necesarios para tomar una decisión, ¿ok? Con la ayuda de la probabilidad, nosotros podemos tener estimaciones a futuro que nos permitan inclinarnos hacia la decisión que en ese momento veamos que es más correcta en base a los datos que estamos trabajando, de manera de poner en práctica la probabilidad. A continuación, chicas, me gustaría que vieran un videíto para que quede un poquito más claro este tema de probabilidad. Es un tema muy amplio, simplemente les estoy dando una pequeña introducción. Vamos a ver el video para que resuelvan las posibles dudas que puedan tener, chicas. Las dejo con el video.
favoritos. Y hoy veremos uno de mis temas. ¿Qué onda? Espero... ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy veremos uno de mis temas favoritos, probabilidad. Repasemos algunos conceptos básicos para poder entender mejor el tema. La probabilidad es una medida generalmente en porcentaje que tiene algún evento de ocurrir. Si la probabilidad se acerca al 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra. Y si se acerca al 0%, es probable que nunca ocurra. Pero nada está garantizado. Cuando hablamos de probabilidad, todo puede pasar. Ahora sí, veamos un ejemplo para entender mejor el tema. Yo tengo una moneda y quiero que caiga águila. Si lo quiero representar en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que caiga uno de dos resultados posibles y se lee como un medio. Ahora, esa misma probabilidad la podemos ver en decimal y eso se logra dividiendo el numerador entre el denominador. 1 entre 2 me da como resultado 0.50. Ahora, si esta misma probabilidad la quiero ver en porcentaje, el punto lo tengo que recorrer 2 lugares a la derecha. 1, 2. Y me da como resultado 50%. Ahora, veamos explicado esto de otra manera. Tengo una moneda y tengo dos resultados posibles. Uno es águila y el otro es sello. La probabilidad de que caiga águila es del 50% y la probabilidad de que caiga sello también es del 50%, que me da un total de 100%. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. Tengo un dado y quiero que me caiga el número 4. Para representar esta probabilidad en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que me caiga uno de 6 resultados posibles y se lee como un sexto. Ahora, si esto lo quiero poner en decimal, divido el numerador entre el denominador y 1 entre 6 me da como resultado 0.166. Ahora que si quiero conocer esto mismo en porcentaje, recorro el punto 2 lugares a la derecha, 1 y 2, y en porcentaje me queda como 16.6%, o sea que esa es la probabilidad de que me caiga el número 4 al lanzar un dado. Ahora, veamos esto mismo explicado de otra manera. Tengo un dado y tengo 6 resultados posibles, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y la probabilidad de que caiga cada uno de ellos es de 16.6%. Si la sumamos, nos da el 100%. Pero yo nada más quiero que me caiga el número 4. Por eso, mi probabilidad es del 16.6%. Ahora tengo el mismo dado, pero ahora quiero que me caiga como resultado cualquier número par, o sea el 2, el 4 o el 6. Si lo quiero representar en fracción, quiero que me caigan 3 de 6 resultados posibles y se lee como 3 sextos. Si quiero saber esta misma probabilidad en decimal, divido el numerador entre el denominador, 3 entre 6, y me da como resultado 0.50. Si quiero conocer esta probabilidad en porcentaje, recorro 2 veces el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 50%. Vamos a ver esto de otra forma. Tengo mi dado y tengo mis 6 opciones posibles, que es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada una tiene el 16.6% de porcentaje de ocurrir. Y en total, las probabilidades de todos es del 100%. Pero yo nada más quiero que me caiga el 2, el 4 y el 6. Si sumo esas 3 cantidades, me da como resultado el 50%. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo una ruleta con los números del 1 al 8. Y yo quiero que me caiga cualquier número menor a 4. Los números menores a 4 son 3, 2 y 1. Esto se representa en fracción como 3 octavos, porque yo quiero que me caigan 3 de 8 resultados posibles. Si esto lo quiero representar en decimal, divido numerador entre denominador y me da como resultado 0.375.
Y si quiero que esto se convierta a porcentaje, recorro 2 lugares el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 37.5% de probabilidad de que caiga el número 3, el 2 o el 1. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo el boleto de una rifa. Yo nada más compré un boleto y en total son 50. Para representar esto en fracción es 1 de 50 posibles resultados y se lee como un cincuentavo. Si lo quiero conocer en decimal, divido 1 entre 50 y me da como resultado 0.02. Y si lo quiero conocer en porcentaje, recorro el punto 2 lugares a la derecha y me da como resultado 2% de probabilidad de ganar. Uy, muy difícil porque tengo el 98% de probabilidad de perder. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Ok, chicas, bueno, espero que con el video haya quedado un poco claro el tema de la probabilidad. Les comenté que íbamos a revisar 2 temas. El segundo tema que quiero checar con ustedes es el tema de los diferentes gráficos que existen, ¿ok? Vamos a partir desde cero, chicas, viendo qué son las gráficas. Las gráficas son una forma de mostrar información mediante la utilización de un dibujo, en este caso es de una representación gráfica, que le permita al espectador, una manera fácil de comprender lo que se está intentando exponer con datos, ¿ok? Además, son de gran utilidad cuando se tiene que publicar estadísticos, comparar cantidades y expresar tendencias, dado que los datos que se presentan son usualmente numéricos, ¿ok? Es una forma más fácil de interpretar y de comprender los datos que se quieren presentar de una manera gráfica. Comúnmente son utilizadas para representar relaciones funcionales entre variables numéricas o cuando se tiene una cantidad importante de datos estadísticos y se desea resumirlos, ¿ok? Por este motivo, chicas, se les puede encontrar tanto en trabajos escolares como en presentaciones empresariales y reportes financieros, entre otros, ¿ok? Las gráficas también son una herramienta muy práctica a la hora de presentar información porque nos permite simplificar los datos con los que nosotros estamos trabajando y de esa manera comprender con mayor facilidad cuál es el resultado que se está tratando de transmitir con datos, pero de una manera más dinámica. ¿Para qué sirven las gráficas, chicas? Las gráficas sirven para representar de manera visual datos sobre el comportamiento de una o de más variables, de las cuales se tiene una gran cantidad de información numérica recolectada y en relación a un margen de tiempo u otros datos, ¿ok? Existen 2 comparativas que se tienen generalmente en las gráficas para categorizar los datos con los que estamos trabajando. La facilidad con la cual se interpretan los datos representados en un gráfico con respecto a una tabla numérica hace que sean de gran utilidad para muchos sectores, ¿ok? Para una gran cantidad de campos de aplicación que van desde el área estudiantil hasta el área empresarial. Esto se debe en gran medida a la posibilidad que ofrecen de acceder a grandes bloques de información de una manera práctica y rápida y por medio de una representación visual. Características de las gráficas, chicas, una disculpita, se me recorrió un poquito el subtítulo. Las principales características de las gráficas son 6 características. La número 1 es lograr captar la atención del lector fácilmente, debido a que presentan una gran cantidad de información numérica en un formato mucho más fácil de interpretar y de comprender para cualquier lector. La característica número 2 es que generalmente se componen como mínimo de un gráfico y un texto. El gráfico representa las variables y el texto la escala de valores o datos, así como también describe la razón por la cual fue creada la gráfica, ¿ok? Generalmente cuando tenemos una gráfica siempre vemos un encabezado o un título que lo identifica para comprender de manera fácil y práctica con un título, pues bien como su nombre lo indica, de qué se trata la gráfica y qué información contiene. Número 3, chicas, la mayoría de las gráficas se construyen sobre 2 ejes, un eje horizontal llamado X y otro eje vertical llamado Y, sobre los cuales se dispone una escala de valores dividida gradualmente, ¿ok? En este tipo de gráficos, que generalmente son, como lo mencionamos, el histograma, el gráfico de barras, que son los más utilizados en cualquiera de los campos de aplicación, se cuenta con 2 ejes, horizontal y vertical, que conocemos normalmente como X y Y que cada uno se encuentra encabezado por una leyenda que nos indica cuál es el parámetro que está midiendo, ¿ok?
Sin embargo, pues existen otro tipo de gráficas y más adelante las vamos a revisar, chicas. En algunos casos, característica número 4, se pueden agregar líneas entre los ejes para facilitar la visualización del gráfico, ¿ok? Existen una serie de herramientas que nos puede facilitar la explicación o digamos que la representación que se desea transmitir, ¿ok? Característica número 5, el nombre de la variable medida se indica en cada uno de los ejes. Esto se hace para dar claridad sobre la información presentada, ¿ok? Entonces cada uno de los ejes que trabajamos, X y Y, debe de tener su encabezado para indicar qué información se está presentando. Y por último, última característica, chicas, facilitan la comparación de datos, además son de utilidad a la hora de indicar tendencias y diferencias estadísticas, ¿ok? Ahora bien, vamos a iniciar con los principales tipos de gráficas, chicas. Tenemos el número 1, el gráfico más conocido y más utilizado, ¿ok? Gráfica de barras, chicas. Su lectura y comprensión es sencilla, dado que únicamente se componen de dos ejes. Como lo podemos ver, tenemos el eje de X y el eje de Y. Y sobre uno de los ejes se ubican los artículos que se desea comparar y sobre el otro se presentan los valores que representa cada uno de los artículos, ¿ok? Aquí tenemos una pequeña imagen como ejemplo de las gráficas de barras. Seguimos con la siguiente, chicos, el histograma, que ya lo analizamos, me parece que unas clases atrás. Este tipo de gráficos son una derivación de los gráficos de barras y la diferencia que se tiene es que la diferencia que se tiene de este gráfico con el gráfico de barras es que se ve solamente la alteración de una variable con respecto a los datos que se estén analizando, ¿ok? Y pues obviamente tienen la particularidad de que no hay ningún tipo de separación entre las barras, que a comparación del gráfico de barras pues podemos observar que sí hay una separación. En el histograma todas las barras se encuentran pegadas unas a otras, ¿ok? Aquí podemos observar igual un ejemplo de un histograma, tiempo que dedica un trabajador estadounidense en ir al trabajo, ¿ok? Pero un histograma se representa de la misma manera. Básicamente, chicas, la esencia del gráfico de barras y del histograma es la misma, únicamente la peculiaridad es esta, la separación que tienen de cada una de las barras. Seguimos con nuestro siguiente tipo de gráfico, chicos, gráfico circular. Este es uno de los gráficos que permite representar de una manera más práctica la información. ¿Por qué? Porque es muy fácil de comprender, ¿ok? Los gráficos circulares, también llamados de torta, representan los porcentajes de un total, ¿ok? Se realizan dividiendo una circunferencia que nosotros tenemos en porciones, donde el tamaño de cada porción está proporcionalmente relacionado con el porcentaje que se desea mostrar, ¿ok? Al tratarse de una circunferencia, la sumatoria de todas las áreas de las porciones que estamos dividiendo tiene que ser un total a 360 grados, que es el área de un círculo, ¿ok? Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde tenemos diferentes clasificaciones y diferentes representaciones y cada una corresponde a un porcentaje diferente y en su total deben de dar una suma de 100%. Gráfico de líneas, chicas. Al igual que los gráficos de barras, estos se construyen sobre dos ejes. Normalmente el eje X corresponde a una medida de tiempo y el eje de Y a los cambios en la otra variable, ¿ok? Se confeccionan marcando puntos en las alturas correspondientes al cruce de las dos variables de análisis. Estos puntos se unen mediante una línea, lo cual va a facilitar al observador su lectura, ¿ok? Este gráfico de líneas, chicos, es lo que nosotros estábamos observando en nuestro gráfico de polígono de frecuencias, ¿ok? En el gráfico de polígonos de frecuencia nos encargamos de marcar los puntos donde se intersectan las dos variables que se están midiendo, en este caso el eje de X y el eje de Y, y finalmente enlazar todos los puntos para formar una línea y de manera visual identificar cuál es el comportamiento que tenemos de los datos, ¿ok? En este caso el gráfico de líneas es similar al polígono de frecuencias, ya que el polígono de frecuencias, como lo platicamos, pues generalmente se desarrolla en base a un histograma. Gráfico de dispersión, chicas, uno de los gráficos más utilizados cuando se está trabajando con una gran cantidad de datos, ¿ok? En estos gráficos de dispersión, la representación de las variables medidas se efectúan mediante la utilización de dos ejes, uno vertical y el otro horizontal, que son como los más comunes que estamos analizando y los cuales poseen diferentes escalas. Cada observación se representa en el gráfico con un punto, ¿ok? Y marcando la relación que existe entre las dos variables referenciadas para un mismo fenómeno. Es conveniente usarlos cuando se dispone de una gran cantidad de observaciones para trabajar. ¿Por qué, chicas? Porque a través de un punto es más fácil realizar el gráfico de grandes cantidades de datos y se percibe de una manera más clara hacia dónde se inclinan los datos que estamos analizando y de cierta manera tener una percepción clara de lo que los datos quieren transmitir, pero de una manera más práctica.
Gráfico de áreas, chicas. Los gráficos de áreas son utilizados para ver el comportamiento de dos o de más variables en un periodo de tiempo. Para su confección se utilizan dos ejes, uno vertical y el otro horizontal, que es como lo estamos trabajando comúnmente, y en el eje horizontal se disponen en las medidas de tiempo y en el eje vertical se ubican los valores de cada variable, ¿ok? En primer lugar se pone la de mayor valor y se unen los puntos mediante líneas o curvas y luego se va sumando las demás variables de mayor a menor. Para una mejor visualización se pintan las áreas resultantes entre las curvas con diferentes colores, ¿ok? De igual manera es un gráfico muy visual, chicas. Gráfico de telaraña o radial. Se construyen utilizando ejes radiales referenciados al mismo origen, los cuales tienen una escala con valores fijos para todas las variables. Estas pueden ser de 3 o de más variables, lo que genera un polígono regular. Para la construcción del gráfico se ubican los valores de las variables sobre los ejes y se unen los puntos mediante líneas rectas, produciendo una forma de polígono irregular, ¿ok? Visualmente aquí tenemos un ejemplo de el gráfico de telaraña o radial. Bueno, chicas, con estos gráficos cerramos la clase de hoy. Espero que esta información les sea de mucha utilidad para el siguiente cuatrimestre que vamos a estar trabajando. Como tarea, chicas, para reforzar un poquito los temas que analizamos hoy en clase, deben de realizar un tríptico acerca del tema que vimos, que es probabilidad, ¿ok? Incluyen la información clave, las características, para qué sirve esta disciplina y pues lo vamos a realizar a través de un tríptico, ¿ok? Recuerden subir su tarea a la plataforma CIAPI en la fecha indicada, que es el lunes posterior a que nosotros subimos esta clase plataforma, y les pido que consideren los elementos de su rúbrica de evaluación para el tríptico, ¿ok? Bueno, chicas, agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan quedado claros los temas que analizamos hoy. Cualquier duda, ya saben, a través del grupo de WhatsApp me pueden comentar. Espero que se encuentren muy bien y nos estaremos viendo en la siguiente clase, chicas. Muchísimas gracias.